Economía a Mil es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. Pero muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más aquí de Economía a Mil por Radio Mil. Pasaron 2 minutitos de las 13 de hoy, 28 de septiembre de 2022. Miércoles 28 de septiembre de 2022. Un día que se ve como cierta timidez al sol, como que está, que no está. Pero vamos a preguntar a nuestro invitado qué tal está el ambiente afuera. O a vos también, Alfredo Pereira, que venís casi recién de exteriores. ¿Cómo estamos, Alfredo? Hola, Prince, saludo a toda la teleaudiencia. Estamos, no sé si raro. Sí, ¿verdad? No, sí. no es ni sol ni muy, bueno, está nublado ahora, pero no es tampoco lluvioso, aunque parece, ¿verdad? No hace mucho calor, tampoco hace frío, no sé. Definitivamente va aplazado como meteorólogo, Alfredo. Claro, no me definí nada. No me definí nada. Aquí, allá, aquí, allá. Y por eso te digo, es una especie de limbo el clima hoy, ¿eh? Ah, bueno. ¿Te gustó ese? No, la verdad que ningún meteorólogo suele usar ese término, pero por eso te digo, y quizás está en una fase de como transición hacia uno nunca sabe, estados ¿verdad? más puros. Ah, bueno. Como siempre trabajamos, Priscila, Mirna, Josema, también están los compañeros en el soporte, la parte de control, para el canal de YouTube, Mil Noticias AM, estaba Rodrigo, Cristian, Lorenzo, así que estamos todo el equipo de Radio Mil, como todos los días. Y ya le damos la bienvenida a nuestro invitado, Alfredo. A mí me encanta este bloque porque yo aprendo muchísimo, igual que episodios anteriores o invitados, pero en este en especial porque hay cada término que yo voy incorporando también, claro que sí, y a través ya me siento súper economista. Así que le saludamos a nuestro invitado de hoy, el profesor José Tello. ¿Cómo estamos, profesor? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, ¿eh? Todo bien. Todo a vos bien, te sí. puedo preguntar, porque viste, fracasó totalmente como meteorólogo mi dupla. ¿Qué tal está el clima afuera? Es una transición. Ahí Porque está, mañana, ahí está. porque mañana viene el frío. Ah. Por eso que no se puede determinar con precisión en qué estamos. Claro. Pero bueno, él al menos me dijo mañana, o sea, hay Mañana. una... Pero vos me dijiste frío, calor, no sé Bueno, qué. yo ¿Qué? no, te digo cómo me sentí. Bueno, No está bien. sé, proyecciones climáticas, no No es lo tuyo. es lo mío. Gracias, profesor, por estar Todavía. una vez más con nosotros. El tema de hoy, Alfredo, sumamente y súper interesante. Adelante. Sí, hoy queremos ver justamente, como siempre en este bloque, la idea es traer a colación casos de tal manera de poder, a raíz y a través, digamos, de lo que ha ocurrido en la historia y en algunos lugares, aprender ciertas dinámicas, ciertas lecciones y por ende también, como vos decís, Prince, aprender, digamos, ciertas nociones económicas que son tan importantes porque obviamente que al final también vamos a tratar de aterrizar, digamos, a nuestro país. Y bueno, ahí citando con José, estábamos hablando hoy la relación que hay entre innovación y crecimiento, y vamos a traer, trajo el profesor José acá los casos de Finlandia e India. Cuando hablamos, profesor, de innovación, ¿lo podemos asociar directamente con tecnología? ¿O no necesariamente? No necesariamente, porque es efectivamente tecnología, porque puedes crear nuevos productos, ¿sí? Sí. Pero también puedes crear los mismos productos, pero a un menor costo, ¿no? Entonces, es esos procesos de abaratar costos, producir lo mismo, pero de mejor calidad, pero más barato, es también, digamos, innovación, ¿no? Como también producir nuevos productos, o vas cambiando, digamos, vas mejorando tus productos. Ahora Amazon acaba de actualizar sus productos, los Echos Dot, los parlantitos. Acaba de salir hace unos minutos, por ejemplo, ¿no? Siempre están en ese proceso de innovación, ¿no? Año tras año. Claro. Yo le escuché a un economista y me gustaba cuando él hablaba de tecnología, él decía, tecnología puede ser también una receta. Correcto. Al hacer un proceso que optimice, digamos, esos recursos los factores de producción, ¿verdad? Si ordena, si asigna eficientemente, si eleva la productividad, etcétera. Bueno, una receta para una cocina, por supuesto que puede ser también una tecnología implementada, ¿no? Claro, es una tecnología, pero aquí, digamos, lo que te va a impulsar al crecimiento es cómo va a cambiar esa tecnología, ¿no? La manera de implementar. La manera, claro, una vez que ya está
ya está la tecnología dada, bueno, ¿y el próximo año qué? ¿Y la próxima generación qué va a pasar? Tiene que cambiar, tiene que mejorar esa tecnología, ¿no? Es el cambio, esa es la innovación. ¿No? Y si podemos entonces aterrizar, digamos... No, vamos un poco antes, José. Siempre es esta interrogante. Vemos países desarrollados, no son muchos, ¿no? Países que han crecido con una tasa, un ritmo mayor que otros, que han crecido de manera sostenida. Hay otros que si miramos los años 60, 70 estábamos igual. Correcto. Hoy son están ahí pisando los talones a los países desarrollados. ¿Qué es el crecimiento? ¿Por qué algunos países crecen así o lograron ese desarrollo y otros no? Mira, la teoría económica, ¿no?, empieza a tratar esto del crecimiento económico, o si quieres, la riqueza de las naciones, ¿no?, parafraseando a Adam Smith. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo podemos generar más crecimiento? Bueno, y generalmente es acumulación de capital, tanto capital físico, que son maquinarias, herramientas, como capital humano, ¿no? Las personas se educan, tienen mayor preparación y por lo tanto saben hacer más cosas sin tanto esfuerzo, ¿no? Pero eso fue en los 50, ¿ya? Pero después se observan justamente estos procesos de economías que crecen a tasas, digamos, importantes durante varios años, ¿no? El caso de Corea del Sur, por ejemplo, ¿no? En los 60s, que era una economía agrícola, ¿sí? Solamente se dedicaban a sembrar arroz, y mira el caso que están actualmente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo lograron? ¿Es suficiente la acumulación de capital físico y capital humano? Y la respuesta es no, ¿no? Necesitas algo más, y ese algo más es la innovación. Ese algo más es el cambio de tecnología, ¿no?, que se tiene que estimular en el tiempo, ¿no? Eso es básicamente, digamos, el núcleo de esto, ¿no? Porque si tú vas a esperar, digamos, acumulación de capital físico, yo siempre recalco capital físico, sobre todo a mis alumnos también, porque a veces cuando uno habla de capital cree que es el capital financiero, ¿no? Hay que distinguir, estamos en la economía real de producción de bienes y servicios, entonces cuando tenemos el capital, hablamos de capital físico. El capital financiero obviamente ayuda, ¿no?, a poder financiar el capital físico, pero finalmente lo que te produce es el capital físico. Bueno, entonces, tú tienes modelos de crecimiento que se basan, sí, en acumulación de este tipo de capital, pero tarde o temprano tiene un techo, tiene un límite, ¿no? Y eso se puede observar en varias economías, digamos, de ingresos medios, ¿no? Tienes la economía chilena, tienes la economía peruana, que pudieron crecer, digamos, a tasas del 7% durante 15 años, ¿no? Eso es un crecimiento importante, pero ¿y después qué? El caso de Paraguay, por ejemplo. En el caso de Paraguay también tú tienes un crecimiento importante en los últimos años, ¿sí?, desde el 2006, creo, 2007, 2008, hasta ahora. Pero ¿y después qué? Paraguay va a seguir creciendo a tasas importantes, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, donde muestran que de Jesús Aquino, ¿no?, lo voy a citar ahora, sí, que es del Ministerio de Hacienda, y lo pueden buscar ahí en la web, es estimación de la productividad total de factores, ¿no? Y ahí muestra, mira, efectivamente, Paraguay creció de manera importante entre el 2006 y el 2015, ¿sí? Pero básicamente fue acumulación de capital físico y capital humano, lo que es progreso tecnológico, cero. Claro. Y se agota, pues. Entonces, ¿uno puede crecer con capital físico y capital humano? Sí. Es una de las bases. Claro, obviamente, ¿no? Tú si liberas la economía y vienen los recursos y se invierten en capital físico en aquellos sectores que tienen una mayor productividad, tienes sus trabajadores que se educan, tienes educación de calidad, obviamente toda la economía va a crecer. Pero eso es en el mediano plazo, ¿no? ¿Qué pasa en el largo plazo? Nuevamente, innovación, cambio tecnológico. Y eso no es fácil, ¿no? Las economías, digamos, que han logrado hacer esto han sido Corea del Sur, ¿sí? El caso de Finlandia también es un caso interesante porque Finlandia, luego de ser colonia sueca, colonia rusa, ¿no?, ellos también era una economía totalmente agrícola, ¿no? Pero el cambio lo hacen en los 70. Y agrícola, no sé. La otra vez una serie finlandesa, sí, hermosos los bosques, pero bueno, creo que tres cuartas partes del año es poca luz, frío, nieve,
De hecho, le llaman en junio la noche blanca, en el sentido de es muy poco, la noche dura 3-4 horas ahí. Pero al revés, después en invierno hay poquísimas horas de sol y son o sea, desde el punto de vista de la agricultura también me imagino que ha sido un desafío, ¿no? Exactamente, pero lo que hicieron en los 70 fue la gran revolución educativa, pues. Eso fue su impacto y los finlandeses dijeron, aquí tenemos que hacer un cambio, pero radical. ¿Puedes decir y recordar, profesor, qué es lo que hicieron para hacer esa transformación tan importante y que terminó, vamos a decir, impactando de manera positiva? Primero, educación gratuita desde la preinfancia, guarderías, primaria, secundaria, estamos hablando universidad. de la década del 70. Exactamente. Pero, y además, y la clave, como siempre, en otro programa podemos detallarlo con mayor precisión, pero la clave es profesores de calidad, profesores con alta capacitación. Eso no es fácil. Eso no es fácil porque tú arrastras una generación de profesores que se educaron de cierta manera, ¿no? Con ciertos incentivos, desincentivos, exactamente, mañas y... Exactamente, ¿no? Y eso es lo que va a cambiar finalmente, ¿no? Y después, obviamente, conforme la economía va creciendo, se va destinando recursos, obviamente, a infraestructura, ¿no? A mejorar las escuelas, darles otro tipo de arquitectura. Pero eso viene después, ¿no? La clave, y que todos tienen que, digamos, llegar a un consenso, es que tienen que cambiar la calidad de los profesores, ¿no? Eso fue lo que invirtió no solamente Finlandia, sino Corea del Sur. Porque muchos dicen, no, Corea del Sur, que ahí se hizo política industrial, el Estado, sí, efectivamente, incentivó ciertos sectores dándole créditos subsidiados. Sí, pero la base fue educación, ¿no? A diferencia de nuestras economías en Latinoamérica, donde hubo esta política de industrialización en los 60, en los 70, se hizo primero mirando hacia adentro, ¿no? Y segundo, sin educación de la gente, sin educación de los trabajadores. No se llegó a ningún lado, ¿no? Todo fue desastre en Perú, desastre en Chile, desastre en Argentina, ¿no? La clave es la educación. Y ahí porque no, muy interesante lo que decís, José, porque de repente se discute y ejemplos y teorías incluso vigentes, pero se parte, por ejemplo, de la Unión Soviética. La Unión Soviética, que de los años 50, 60 tuvo unas tasas de crecimiento enormes. Se hablaba incluso, Occidente lo miraba con susto, ¿verdad? Porque decían, ¿será que el sistema socialista, comunista es la respuesta económica? Y sin embargo, hoy los estudios hablan más bien que fue una muy buena asignación de recursos, ya sea gente de agricultura que fue a las industrias, o sea, asignó de manera más eficiente los factores de la producción, pero incluso hasta hoy día Rusia tiene, según estudios, ¿verdad? o teorías, tiene ese límite de ser una economía que creció siendo centralizada y donde la educación es muy no apuesta mucho, digamos, por la innovación, sino hay mucho control, hay mucho todavía, no son sociedades quizás democráticas. Exactamente. Es algo de la comparación actual entre China y la India, ¿no? O sea, las dos economías más grandes del mundo, bueno, China, ¿no? Y después viene la India. Pero la China actualmente, digamos, es una economía ya de ingresos medios. Antes era muy pobre. En cambio, la India sí es una economía pobre, porque hay tantos, son tantos los indios que es pobre, digamos, en esos términos, ¿no? Pero la gran diferencia es que la India está creciendo a tasas muy altas, ¿no? 9%. Está apostando al sector servicios, sobre todo generación de software, atención al cliente desde la India. Como son personas que tienen conocimientos de inglés, entonces es fácil, digamos, exportar esos servicios, ¿no? Y la otra clave es que es una democracia, ¿no? En China, sí, efectivamente, ha crecido mucho, sigue creciendo, pero no es una democracia, ¿no? Se hace lo que dice el Partido Comunista, ¿no? Algo que pasó también con la Unión Soviética, ¿no? O lo que sucede con Rusia. Tú puedes tener un país, digamos, con una industria importante, interesante, industria militar también muy importante en Rusia, con gente muy educada, sí, es verdad, pero ¿y la innovación? La innovación surge en estos ambientes de libertad,
¿no? En donde la innovación, tal como lo plantea Aghion, tiene, digamos, son dos fases, ¿no? La primera es de investigación básica, ¿sí? Y la segunda ya es de investigación aplicada, donde generalmente están las empresas. Pero en la investigación básica es donde están los investigadores que generalmente están en las universidades, ¿no? Donde desarrollan las nuevas moléculas, sintetizan cosas, crean, por ejemplo, hasta nuevas vacunas, nuevas tecnologías para vacunas, que es lo que hemos visto en el COVID, ¿sí? Pero ¿quién financia eso? ¿No? Financia el Estado, pero les deja libertad a ellos para justamente en qué investigar, porque el riesgo lo van a correr ellos, ¿verdad? Y solamente aquel que gana, aquel que logra algo importante, recibe una retribución importante, ¿no? Entonces, este tipo, digamos, de instituciones no existen, pues, en la China, no existen en Rusia. Todo está determinado por el poder central, ¿no? Hay que investigar en tal cosa. Entonces, eso también desincentiva, ¿no? Por eso es que la innovación es importante. Si uno ve los datos, las patentes, obviamente el país más importante siempre es Estados Unidos en esto, en lo que es patentes, ¿no? Pero después están Corea del Sur, está China, Japón, Alemania, Finlandia, ¿no? Por eso lo traje a colación, y Dinamarca también, ¿no? Esos son los países que están en esta siguiente fase de o utilizar un motor de crecimiento que va a estimular la riqueza en el largo plazo, ¿no? Que es la innovación. Y me surgió mucha... Sí, cuando mencionaron algunos países, a mí también me surgieron otras, porque yo estuve viendo, perdón Alfredo, estuve viendo el último informe del Banco Mundial sobre el índice de capital humano y ubicaba a los países nórdicos en un 81% en materia de desarrollo de su capital humano. Y Paraguay, si lo situamos en comparación a los países de la región o de Sudamérica nomás, está rezagado, pero al último, con un nivel muy, muy bajo en materia de capital humano. Y ahí es la pregunta que me surge para tratar de hilar lo de la innovación. Si tu capital humano está de alguna manera muy deteriorado o rezagado, ¿cómo uno puede llegar a empujar la innovación en ese sentido? Y de acuerdo a los últimos estudios empíricos, no es posible, ¿no? Si tú no tienes capital humano, no hay posibilidad de innovación. No hay posibilidad ni siquiera de adoptar tecnología externa, ¿no? Ese es el dilema, ¿no? No solamente Paraguay, sino de varios países en América Latina, ¿no? Si no hay una revolución en la educación, y cuando hablo de revolución, no es incrementar el gasto en educación al 6%, al 7%, podemos subirlo si quieres al 15%, pero si seguimos con la misma calidad de profesores, y lamento decirlo, yo tengo familiares que son profesores de educación básica, pero es así. Si no mejoramos la calidad de los profesores, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Y vuelvo a repetir, esto no es solamente para Paraguay, esto es para Perú, para Ecuador, para Colombia, ¿no? De hecho, la pandemia, profesor, fue como una suerte de examen para los docentes, porque se vieron ante una situación que escapaba de sus manos en el sentido de que muchos no podían ni siquiera hacer uso de la tecnología, de plataformas tan básicas para dar e impartir clases, y obviamente eso representa un retroceso más que significativo para el que tiene que aprender, que son los alumnos, ¿verdad? Entonces, eso que me parece más importante remarcar, eso no se trata de dar más dinero, sino se trata de trabajar en el origen, en la raíz del problema. Los ganadores del Nobel de Economía, Esther Duflo y su esposo, que no olvidé su nombre. No me acuerdo. Porque es indio, entonces el nombre... Sí, 2020 creo. 2019. Sí, ellos tienen, entre tantas investigaciones, mostraron, con estos experimentos aleatorios, mostraron cómo si tú asignas al profesor, que siempre está ahí en clases, le das un asistente de docencia, el cual, digamos, va a ayudar a resolver las preguntas de los chicos, las dudas en clase, eso tenía un impacto importantísimo y para los chicos en el futuro, claro, ¿no? Y no costaba mucho. Y eso tenía un impacto mayor a entregarle el almuerzo escolar, entregarle libros gratis. No estoy diciendo que no hay que hacerlo, sí, pero tan solo mejorar un poquito la calidad de la enseñanza tenía un impacto impresionante, ¿no? Y es ahí donde hay que atacar, ¿no? Sí, los RCT, estos random, ¿no? Como Customized Trials, creo que es.
que básicamente son experimentos que ellos han hecho en los últimos 20 años, ¿no, profesor? Sí. Esto se ha ido trabajando desde hace muchísimos años y cada vez mejorando estos experimentos. Porque en economía no es fácil hacer experimentos pues con las personas o los países, ¿no? O sea, uno de repente está interesado en hacer un experimento, pero éticamente no creo que sea correcto, ¿no? Pero sí se puede, digamos, simular experimentos, ¿no? Como hacen los físicos o los biólogos. Bueno, en economía se trata de hacer ese tipo de simulaciones, ¿no? Y por eso es que ganaron el premio Nobel, ¿no? Yo hice entre paréntesis un experimento con Prince. ¿Cuál? Económico. Prince, yo ni me enteré. Prince tiene elasticidad, digamos, con sus gastos. Es inelástica con los gastos los demás, porque no importa la inflación. Ella, ¿cuándo me va a invitar a un café? ¿Cuándo vamos a merendar? ¿Cuándo va a comprar? Pero eso la voz, porque yo sé que nunca va a pasar, habiendo mucha o poca inflación, alta o poca o baja inflación. Está comprobado, tiene un índice. De lo que acabo de escuchar, yo asumo que el grupo de control eres tú, ¿no? Totalmente. O sea que es totalmente contrario. Así mismo, profesor. Se habla siempre, José, esto también de la importancia de la base tecnológica, ¿verdad? ¿No? Para que justamente en los procesos las empresas puedan pegar ese salto. Creo que vos mencionabas, y un caso paradigmático es India, ¿verdad? Quizás por lo que vos mencionabas, el tema del inglés. El tema, no sé si ahí me equivoco, pero ya han sido uno de los primeros donde se empezó a hacer estos contratos offshore, digamos, donde los servicios ya fueron desplazados a India, call center, Bangalore, una ciudad que prácticamente acoge la innovación y el desarrollo tecnológico. Eso tiene, o sea, cuando hablamos de innovación también tiene una base tecnológica, porque a veces, yo digo, decimos base tecnológica e innovación y ya la gente habla en Silicon Valley, ¿verdad? Y los sofás no sé, viste, todo ese estilo que no es, no sé, tiene un poco de fantasía para mí. Eso, tipo ¿verdad? Inteligencia artificial. No, no, más bien como me refiero a que en Silicon Valley quizás tiene un grupo de ganadores, ¿verdad? Que no siempre han estado a la punta, digamos, del iceberg, pero que hoy han ganado porque han hecho una apuesta muy grande, todo lo que son las externalidades de red, pero no es todo así. No. Eso es una caricatura de repente. Claro, es digamos para poder contar, para poder comunicar, ¿no? ¿Qué significa esto? Mira, generalmente en economía siempre se enseñaba que tenías que pasar, para desarrollar un país, tú tenías que pasar de una economía agropecuaria, pasar a una economía industrializada, ¿no? Y después te dedicas a servicios. Y eso es básicamente lo que han hecho la mayoría de países, ¿eh? Inclusive, por ejemplo, el Reino Unido llegó a tener en la década de 60 la mitad de su PIB en industria, ¿no? Lo mismo pasaba con Francia, lo mismo con Estados Unidos, ¿no? Pero actualmente todas estas economías están basadas en servicios, ¿no? La mayor cantidad, digamos, de lo que producen es servicios, no industria. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y es factible pasar de una economía agropecuaria a una economía de servicios y desarrollarse de esa manera, saltarse este proceso de industrialización? Y bueno, la respuesta todavía no la tenemos, ¿no? Pero el ejemplo es la India, ¿no? Y ahí es donde voy a tu pregunta, ¿no? La India lo que está haciendo es pasar de una economía agropecuaria, muchos productos, o sea, produce muchos alimentos, exporta muchos alimentos. También tiene una industria de acero, que es la que está ahora liderando, pero el desarrollo, o sea, la parte más dinámica y la más importante de la India son los servicios, ¿no? Y los servicios a la exportación, algo que antes no se podía hacer, ¿verdad? Antes siempre uno les enseñaba, mira, tú puedes exportar bienes, pero servicios no se exporta, ¿no? Pero ahora con la tecnología se exportan servicios. Entonces te está abriendo un camino justamente para poder saltarte esta etapa industrial, ¿no? Y pasar a la de servicios. Entonces el caso interesante es India, ¿no? Y vamos a ver qué pasa en los próximos años. Pero que tiene mucha incidencia, eso que mencionaste al inicio, profesor, ¿verdad? De su régimen de gobierno que le permite hacer ese tipo de saltos. Bueno, sí, le permite. O sea, y la India, digamos, también se caracteriza porque confía mucho en su sistema judicial, ¿no? Cualquier cosa que haga el Estado o algún gobierno local
las partes lo que van es directamente al sistema judicial. Ellos ni siquiera hacen protestas, marchas, no, van directamente al sistema judicial. Claro, es lento, no es rápido, pero confían en su sistema judicial. Entonces son detalles que pueden ser menores, pero te dicen mucho, ¿no? Lo que hay detrás. Claro, la seguridad jurídica. Exactamente. ¿No? Porque uno, por ejemplo, India, yo estoy hablando mucho de India. India, actualmente, el PIB per cápita es de $6,600 al año. Un poco más que nosotros. No, espera. No. Esto ya es en paridad de poder de compra. Paraguay tiene 12.700 para poder comparar, ¿no? Sí, para poder comparar, ok. Paraguay está por encima de la India. La India hoy día es un país pobre, pero es tan grande. 1.300 millones, ¿no? Claro, es 1.300 millones y por eso se va a convertir, digamos, en una economía no tan grande como la China todavía, pero en el futuro, en unos 10 años seguramente que sí. Pero la dinámica que está mostrando es distinto a lo que ha hecho la China, es distinto a lo que hizo Finlandia, pero Finlandia se dio cuenta, ¿no? Entonces dijo, no, vamos por la innovación. Entonces la India está apostando. Es lento, es un país pobre, pero lo está haciendo, ¿no? Y para poder comparar, el caso de Finlandia, el PIB per cápita es de $49,000 por persona, ¿no? El caso de Estados Unidos, el top, es $63,000. La China, por si acaso, estamos en $18,000, ¿no? Ese es el ranking, si lo quieren ver, ¿no? Claro que falta mucho camino, ¿no? Pero el que lo está logrando, como les digo, es Finlandia, ¿no? Finlandia ya pasó al Reino Unido, por si acaso, ¿no? Y ahí cuando hablamos de capital humano, José, yo siempre pienso, con todo este tema de la pandemia y la inflación, y yo me ponía a pensar, por ejemplo, claro, los bienes no transables, o un servicio, un peluquero probablemente en 100 años tendrá una maquinita nueva, pero digamos el servicio es prácticamente el mismo, un mozo, o sea, una enfermera, hay empleos que han pasado un siglo y no se han alterado mucho en su esencia y en la dinámica que presentan. Sin embargo, muchos de los empleos que requieren, digamos, muchos trabajos de rutina, cada vez más la tecnología, digamos, ha ido, la inteligencia artificial, las máquinas, digamos, poner un nombre así tipo Matrix, han ido sustituyendo, digamos, porque optimizan mucho más. Sí. Y podemos decir que el otro polo es donde las máquinas no tienen lugar, que es esto, el darle valor agregado permanentemente a las cosas, o el ir pensando, reflexionando, cómo ir mejorando siempre, ¿verdad? Exactamente. Entonces ese es el otro punto de la innovación. Si tú no tienes a una buena cantidad de personas, digamos, capacitadas, entrenadas, vas a generar una mayor desigualdad, porque justamente un peluquero, un mesero, no va a encontrar trabajo si lo van a ir reemplazando lentamente. Pero si estuviera, digamos, con las capacidades, las habilidades, podría cambiar a otro sector, ¿no? Y podría ser inclusive hasta proveedor de ese restaurante, ¿no? Podría inclusive ser técnico de ese restaurante, si estamos hablando de máquinas ahí que te atienden de manera automatizada, ¿no? Por eso, la base es la educación. Si no hay educación, vamos a ver unas desigualdades enormes, ¿no? Claro, porque básicamente o sea, la demanda de trabajo se viene ajustando según las necesidades. Pero claro, si la demanda en un momento determinado pide más mozos, ¿no es cierto? Probablemente en ese momento paguen bien por ser mozo, como quizá está pasando ahora en Estados Unidos, que subió mucho los jornales, ¿verdad? Pero ahí tenés mayor competencia, porque al hacer habilidades que se aprenden rápido, probablemente vas a tener que competir con más gente. En cambio, al tener educación y formación, ¿no es cierto?, y experiencia laboral y esa innovación quizá incorporada, en el momento que el mercado solicite y demande eso, no todos pueden competir ahí. La innovación, como lo cita Philippe Aghion, economista francés, se le conoce como la destrucción creativa. La innovación nueva tiene que reemplazar a la innovación vieja. Y eso genera justamente estos desfases, ¿no? Y hay gente que en el camino queda desempleada, ¿no?
La pregunta es, ¿y qué hacemos? ¿No innovemos o sigamos innovando y arreglemos esta situación, ¿no? Que es lo que hace Dinamarca, por ejemplo. Claro. Dinamarca lo que hace es, bueno, la empresa quebró, tecnología antigua, no pudo adaptarse, entonces sale del mercado porque ya nadie quiere su producto y los trabajadores, bueno, el Estado dice, aquí hay un sistema que te protege, Sí. ¿no? Hay un seguro de desempleo, pero en estos próximos 3, 4 meses yo te voy a entrenar. Estado te va a entrenar. Y pasado ese tiempo te voy a ofrecer 2 trabajos en el sector privado. Si lo rechazas, comienza a caer Seguro de desempleo. ese seguro, ¿no? Ahora se te paga menos, ¿no? Se te tiene que incentivar a encontrar un trabajo. No es entregar subsidios porque sí, a la discreción, no. Ese tenemos que hablar, José, porque Dinamarca no tiene indemnizaciones y no tiene aportes patronales. Entonces, prácticamente para las empresas da lo mismo contratar a un formal, entre comillas, o un informal, porque ahí las pensiones se cubren con los ingresos, con los impuestos a los ingresos. Exactamente. Y encima, digamos, tienen eso, ¿no? Al no tener indemnizaciones, es muy fácil para las empresas, pero el Estado asume ese seguro de desempleo y te capacita. Entonces, vuelve un mercado mucho más dinámico. Y te incentiva a que sigas trabajando, ¿no? Porque si no, todo el mundo, habilidades, claro. Claro, si no, todo el mundo estaríamos en un seguro de desempleo de por vida, como sucede en Argentina. No, José, pero en Argentina sucede, ¿no? Sí, Estamos viendo los casos. Entonces. Un muy mal ejemplo para ciertas cosas. Profesor, no todos tenemos sí, hasta que ya tenemos el contacto. Esta es una última pregunta, profesor, y ya te dejamos. No todos tenemos la oportunidad de ser innovadores. Hay ciertas condiciones que determinan también, ¿verdad? Es correcto, es correcto. No todos vamos a ser innovadores, no todos vamos a ser pintores o grandes cantantes, ¿no? Obviamente ser innovador implica un talento, ¿sí? Y ese talento es escaso, como siempre, ¿no? Pero existen ciertas configuraciones que a esos talentos en potencia los va a estimular. Primero, la educación. La educación es importante. Segundo, el entorno familiar también, ¿no? Hay muchas investigaciones que muestran que el entorno familiar, si los padres son científicos, si los padres tienen doctorados, también va a estimular a sus hijos, digamos, a ir por ese camino. No es que va a seguir la misma rama o la misma ciencia de los padres, no. Pero sí, digamos, le va a dar las condiciones para que sea un innovador, ¿no? Y esto no está vinculado tampoco a los ingresos, ¿eh? No necesariamente a los ingresos, porque eso es lo que se ve en Finlandia. En Finlandia tú tienes educación gratuita y no todos son innovadores, ¿no? Así es. Profesor, un gusto como siempre tenerte. Ya tenemos otro tema para el próximo episodio, dentro de un mes. ¿Tenemos otro tema? El caso de Dinamarca, no, ahí Alfredo ya te tiró un tema ahí, el caso de Dinamarca, ¿o tenías otro en mente? Tenemos uno en mente. ¿Cuál? Que va a ser, adelantar. y tiene que ser el ganador del Premio Nobel de Economía. Cierto, que me estabas adelantando Sí. antes de empezar el programa. ¿Cuándo se hace la El 10 de octubre sale La próxima se semana nombra. sería lunes 10. Sí, dentro de una semana, 2 semanas. Entonces vamos a hablar al respecto sobre, obviamente, sus contribuciones y lo que podemos, digamos, comunicar, ¿no? Claro. Sus aportes del E incluso hacer futuro. un comparativo de los Nobel anteriores también. Exactamente. Profesor, un gusto. Estuvo con nosotros José Tello, economista, profesor y consultor en el sector público y privado. Se queda en el segundo bloque también. ¿Ah, sí? Sí. Me quedo. Ella de la casa. Le estiraste ahí sentado, la atornillaste. Le atornillamos la silla. Sí, porque está vinculado a lo que él nos estaba hablando para el próximo. ¿Vamos al corte, Alfredo? Vamos. Vamos al corte. Economía a 1000 es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa.